Bueno, pues entonces lo que vamos a platicar un momento es lo que se refiere al dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado por el Papa Pío IX, Pío IX, en el año de 1854, mediante la bula Ineffabilis Deus. ¿Qué significa Ineffabilis en latín? La palabra Ineffabilis significa que no se puede decir con palabras, que hay que recurrir a otros términos, a la imaginación, a la filosofía, a la teología, para poder explicar las cosas de las que se dice que son inefables. Y así comienza esa bula del Papa Pío IX de 1854, del 8 de diciembre. Dice, ineffabilis Deus, es decir, el Dios del que no se puede hablar con palabras, del cual no se puede describir con palabras humanas sus cualidades, sus características, su forma de ser. Ese Dios inefable fue el que ha revelado a la iglesia este dogma. Entonces, a fin de comprender qué cosa sucedió en ese año de 1854, cuando el Papa proclamó este dogma de la Inmaculada Concepción, pues podemos ver lo que han dicho algunos de los padres de la Iglesia acerca de esta verdad que la Iglesia cree como verdad revelada por la propia Sagrada Escritura. Entonces tenemos que este dogma está prefigurado, está predicho en algunos de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, lo que dice el padre de la Iglesia, que se llama, pues, San Agustín, y también el otro padre de la Iglesia, San Anselmo, y también el otro padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo. Pero vamos a ver, tomando por antecedente, lo que dice el protoevangelio, es decir, el párrafo de Génesis 3:15, en donde Dios, maldiciendo a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y tu descendencia. De modo pues que ese es un testimonio del protoevangelio en donde encontramos a la figura de la Virgen Santísima como protagonista de esta lucha entre el demonio y la mujer, concretamente la Virgen María. Y como sucede con otros dogmas, este no está explícitamente expuesto en la Sagrada Escritura, pero podemos decir que cada dogma ha sido prefigurado en la Sagrada Escritura porque en la Sagrada Escritura se puede ver como una especie de semilla, una semilla que está sembrada en el amplio terreno de la humanidad. La Sagrada Escritura es la semilla y el terreno es la humanidad. Y entonces encontramos que la afirmación de que la Virgen fue concebida sin mancha de pecado original es la semilla que Dios depositó en el terreno de la humanidad al proclamar, al ser revelado esta verdad en el libro del Génesis, en donde se dice que Dios promete a la humanidad que vencerá algún día a la serpiente. Cuando Dios maldice a la serpiente, le dice, por haber hecho esto, te arrastrarás sobre tu vientre, comerás del polvo de la tierra, y la mujer te aplastará la cabeza.
la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. De modo pues que en este caso, esa revelación que está en el libro del Génesis es la semilla por medio de la cual la humanidad recibe la revelación de que la humanidad será liberada al ser aplastada la cabeza de la serpiente, del dragón antiguo, del demonio, por la descendencia de la mujer de la que se habla allí en el libro del Génesis. Y esta revelación es propiamente una revelación que da el Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, Jesús les da a sus discípulos diciéndoles: cuando yo me vaya, el Espíritu los guiará y les enseñará toda verdad, recordándoles todo cuanto yo les he dicho. Eso está en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 16. Ahí encontramos esta semilla de la revelación que la palabra de Dios puso en el terreno de la humanidad. Y entonces, pues, así encontramos que no todo lo que Jesús hizo, no todo lo que Jesús habló, pronunció, quedó escrito en la Sagrada Escritura. Hay cosas que, según esta revelación, de que el Espíritu Santo les recordará todo cuanto les he dicho, hay cosas que el Espíritu Santo revelará a la iglesia después de que Cristo abandona a sus discípulos y los deja en la tierra y él sube al cielo. Y entonces las enseñanzas de Jesucristo que no están escritas quedaron como en el subconsciente de la iglesia. Estas enseñanzas afloran cuando la providencia quiere revelarlas a la humanidad a través del magisterio, a través de las enseñanzas de la iglesia. Y al ser proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, la iglesia ha mostrado de qué manera el Espíritu Santo sigue presente en la historia de la iglesia, dándole a conocer eso que dice Jesucristo, que le hará recordar a sus discípulos. Y entonces, el territorio en el que la semilla es sembrada es la humanidad, es la historia, es la iglesia, que con los pastores y que con el sumo pontífice forman la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y entonces este dogma de la Inmaculada Concepción no se encuentra absolutamente, completamente revelado en la Sagrada Escritura. Por eso fue necesario escudriñar en la época del Papa Pío IX, en 1850-54, qué cosa es lo que ya decían algunos padres de la Iglesia acerca de esta verdad de que la Virgen había sido concebida sin mancha de pecado original en el seno de su madre Santa Ana. Entonces, esta doctrina del privilegio de María, de haber sido redimida de manera anticipada a la redención, podemos decir que es una verdad contenida en la Sagrada Escritura, y cuando leemos ese párrafo del libro del Génesis, encontramos a la figura de Eva, que por su desobediencia cayó en pues hizo que entrara la muerte a la humanidad. Y entonces vemos cómo en el dogma, en la definición del dogma, al ser estudiado el dogma, en 1854, tenemos la contraposición de la figura de María en contraposición con la figura de Eva. María es exaltada por su actitud de obediencia y Eva, en cambio, es la madre de los que han perdido la gracia porque todos sus descendientes hemos caído
en la situación de desobediencia cuando ella desobedeció el mandato de Dios. Y entonces hay tres principios en los que la ciencia, la teología, aduce para fundamentar el dogma de la concepción inmaculada de la Virgen. El primer principio es el principio de la recapitulación. ¿Qué significa recapitulación? Significa que los padres de la Iglesia reconocen el plan divino de salvación del género humano. De modo pues que los padres están atentos a lo que en la Sagrada Escritura se dice sobre la redención, sobre la salvación, sobre cómo Dios ha de perdonar los pecados de la humanidad. Y ahí encontramos en primer lugar esa profecía del Génesis, en donde Dios le promete a la humanidad que la descendencia de la Virgen aplastará la cabeza al linaje de la serpiente. También encontramos que San Pablo afirma que Jesucristo es el nuevo Adán. Entonces, si para Pablo Jesucristo es el nuevo Adán, pues entonces para San Pablo también va a decir que la nueva Eva es María. Y hay un paralelismo entre esos dos acontecimientos, el texto del libro del Génesis y el texto de San Pablo, en donde se afirma que Cristo es el nuevo Adán. Y entonces hay un paralelismo porque San Pablo, al afirmar que Cristo es el nuevo Adán, pues fundamenta que también la Virgen Santísima es la nueva Eva. De modo pues que los padres de la Iglesia completaron el paralelismo contraponiendo a María con Eva. Si San Pablo dice que Cristo es el nuevo Adán, los padres de la Iglesia afirman que María es la nueva Eva. Y esta doctrina del paralelismo entre Eva y María tiene su origen en la tradición apostólica, es decir, en aquello que nos dejaron los apóstoles como fundamento de la fe en Jesucristo, su Maestro. Por ejemplo, encontramos que uno de los padres de la Iglesia dice que San Ireneo dice que así como Eva, teniendo a Adán por varón, siendo virgen, se portó de manera desobediente, así también María, teniendo al más grande varón, Cristo, y siendo virgen, tuvo un comportamiento obediente y por eso la causa de la salvación ha sido la razón de este paralelismo entre la Virgen Santísima y Eva y Jesucristo y Adán. De modo que la desobediencia de Eva quedó desatada, el nudo de la desobediencia de Eva quedó desatado por la obediencia de María. Así lo dice San Ireneo. El nudo de la desobediencia de Eva quedó desatado por la obediencia de María. Este paralelismo tiene dos aspectos, una semejanza y una contraposición, puesto que la semejanza está en que tanto Eva como María fueron vírgenes y la contraposición está en el resultado de su comportamiento, porque el comportamiento de Eva fue de desobediencia en contraposición con el comportamiento de la Virgen que fue de obediencia. Y este es un principio básico al referirnos a la Virgen Santísima. De modo pues que este es el principio de la recapitulación. Lo que Dios había creado se recapitula
con la Virgen Santísima y con Jesucristo. La Virgen Eva era inocente y es causa de la ruina del género humano. María la Virgen también es inocente, pero ella es causa de la salvación del género humano. Así lo dice San Ireneo acerca de ese texto de Génesis del capítulo 3, verso 15. Eva, adornada desde el momento de su existencia de la gracia, reclama en comparación con María, también adornada por la gracia, desde el primer momento de su ser, es recuperada la figura de Eva en la figura de la Virgen, pero en contraposición de sus comportamientos, dice San Ireneo que por causa de Eva, el género humano fue condenado y sin embargo, por causa de la fe de María, del comportamiento de obediencia, la humanidad ha recuperado la gracia. De modo pues que este es el principio de recapitulación que sirvió al Papa Pío IX en 1854 para afirmar el dogma de la Inmaculada Concepción. Veamos de qué manera los padres exaltan la pureza de María. De qué manera los santos padres hablan de la vida de la Virgen. Hay que decir que los santos padres no tenían mayor información de lo que nosotros tenemos ahora acerca de la vida de la Virgen. Tanto los padres como nosotros nos fundamentamos en la Sagrada Escritura porque en ella se encuentra lo que quedó escrito por los apóstoles acerca de la Virgen Santísima. ¿Qué movió a los padres de la Iglesia a afirmar que María no admite comparación con criatura alguna? Evidentemente, las alabanzas que le prodigan los padres de la Iglesia a la Virgen toman su origen en el principio que formuló San Anselmo, que dice así: la Madre de Dios debía brillar con una pureza tan grande como no es posible imaginar fuera de la pureza de Dios. Y entonces, para admitir la concepción inmaculada de la Virgen en el seno de su madre Santana, los padres no necesitaban más que sacar las consecuencias de ese principio. La Madre de Dios debía brillar con una tan grande pureza que no es posible imaginar fuera de la pureza de Dios. San Hipólito, otro padre de la Iglesia, dedica a la Virgen unos poemas de los que sacamos unas frases. San Hipólito hace establecer la comparación de la Virgen María y de Cristo con el tabernáculo y con el arca que Dios mandó construir a Moisés, según está relatado en el libro del Éxodo, capítulo 36, versos del 20 al 34. Ahí se dice que Moisés hizo para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de 1,5 codos la anchura de cada tabla. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra entre sí. Hizo pues Moisés las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur, 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 bases debajo de otra tabla para sus otras 2 espigas. Y así para el segundo lado del tabernáculo, Moisés hizo 20 tablas con sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de cada tabla. Y así Moisés estructuró el tabernáculo en donde habría de poner el arca, de modo que
por esta relación entre el tabernáculo y el arca, podemos decir que el tabernáculo era la Virgen Santísima y el arca era el propio Dios, por cuya derivación de la semejanza entre las tablas, la finura de las tablas que estaban revestidas de oro y plata, pues llegamos a comprender que el arca también formaba parte de esa hermosura, de esa belleza del tabernáculo que Dios mandó que Moisés construyera. Esta figura del arca y del tabernáculo es una figura de San Hipólito, que también nos dice que María era toda santa, siempre virgen, santa e inmaculada virgen. Esto lo dice San Hipólito en el siglo III después de Cristo, y de ahí derivamos de qué manera en la Iglesia a lo largo de toda la historia se ha venerado a la Virgen Santísima como arca, como inmaculada, como compartiendo la santidad del templo, del tabernáculo, porque así lo ha querido Dios. Y también en las actas del apóstol San Andrés, cuando el apóstol San Andrés estuvo frente al procónsul romano, se lee en estas actas que dijo San Andrés: puesto que de la tierra fue formado el primer hombre, fue necesario que de una virgen inmaculada naciera hombre perfecto, el Hijo de Dios. Como ven aquí la referencia a la tierra. De tierra fue formado el primer hombre. También fue necesario que de una virgen inmaculada naciera el Hijo de Dios. Aquí el paralelismo entre la tierra y la virgen hace que Cristo mismo comparta la naturaleza humana, si bien una naturaleza encarnada en el seno de la Virgen, que por ser virgen, por ser amada, por ser convocada por Dios, pues ha recibido también de su Hijo esa pureza, esa extensión de cualquier tipo de pecado. Y entonces, en estas actas de San Andrés, aunque algunos dudan de la veracidad de que las escribió San Andrés o que se escribieron acerca del martirio de San Andrés, sin embargo encontramos en estos textos lo que por entonces se pensaba de la Santísima Virgen María, que ella había sido la tierra de donde había nacido el Hijo de Dios, así como de tierra fue formado el primer hombre, así del seno de la Virgen nació perfecto el Hijo de Dios. San Efrén también nos da un testimonio acerca del dogma de la Inmaculada Concepción. Tiene una oración en donde dice: ciertamente que tú, Cristo, y tu Madre son los únicos que han sido completamente hermosos, pues en ti, Señor, no hay defecto, ni en tu Madre hay mancha alguna. Y en otras palabras también dice: a María Inmaculada, incorrupta, santa, alejada de toda corrupción, mucho más resplandeciente que el sol. Así la llama San Efrén a la Virgen Santísima. Como vemos, ya aquí hay este antecedente de tratar a la Virgen como inmaculada, en San Efrén de Siria del siglo III después de Cristo. San Ambrosio dice que cuando el pecador ha caído en el pecado, San Ambrosio dice que el pecador debe convocar al Señor Jesús para que busque el Señor a la oveja perdida, que la busque por sí mismo. Dice San Ambrosio, pone en los labios del pecador la siguiente oración:
recíbeme, Jesucristo, no en aquella carne que cayó en Adán, sino de María, virgen incorrupta, limpia de toda mancha de pecado. Vean ustedes cómo San Ambrosio también hace referencia a la Virgen Santísima como Inmaculada. Y en la oración de San Bernardo, que se llama Mira a María, también encontramos varias referencias a la pureza de la Virgen. Por ejemplo, cuando dice, si se levantan los vientos de las tentaciones, mira a la estrella, llama a María. Si te ves agitado por las ondas de la soberbia, mira a la estrella, llama a María. Si te sientes turbado por la enormidad de tus crímenes, comienza a reflexionar y piensa en María. En los peligros, en las angustias, piensa en María, invoca a María. Que no se aparte María de tu boca. Y para conseguir su intercesión, no te desvíes del ejemplo de sus virtudes. De modo pues que estos padres de la Iglesia nos hablan de la pureza de la Virgen Santísima. Y tenemos también en San Agustín, como ya lo decíamos en la clase que vimos los temas de San Agustín, para él la Virgen Santísima se resume en tres aspectos. El pensamiento de San Agustín lo resumimos en tres aspectos. María en el misterio de Cristo, porque dice que desde el principio de la Sagrada Escritura se encuentra la mención de la Virgen María cuando se anuncia que la descendencia de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y San Agustín se refiere a este misterio de María en el misterio de Cristo porque allí a la hora de la creación, de que el hombre es formado a imagen y semejanza de Dios, también la Virgen Santísima interviene como protagonista de la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15. Y al hablar de la figura teológica de María, nos dice San Agustín que ella fue preparada para dar a luz a su hijo. Y por el hecho de que su hijo es el Hijo de Dios, ella misma recibió la purificación de su historia, de su persona, de su cuerpo, gracias a que fue elegida por Dios para ser madre de su Hijo Jesucristo. De modo que el hecho mismo de haber concebido en su vientre a Jesucristo, Hijo de Dios, la hizo a ella inmaculada, la purificó para recibir en su vientre el cuerpo divino de nuestro Salvador. De modo que vean ustedes de qué manera también San Agustín habla de la Inmaculada Concepción. Dice San Agustín que la única excepción al hecho de que todo ser humano viene al mundo como resultado de una relación sexual entre el hombre y la mujer dominados por la concupiscencia. La única excepción es Cristo porque no hubo ninguna concupiscencia en su nacimiento, puesto que por una parte intervino el Espíritu Santo y por otra la concepción sucedió solo mediante el fervor de la caridad de la Virgen Santísima. De modo que dice San Agustín, la santa concepción de Cristo en el seno de la Virgen ocurrió no por una fogosa concupiscencia de la carne, sino que Cristo nació por obra del Espíritu Santo y de la caridad ferviente de la Virgen María. Vemos pues que aquí San Agustín se refiere a que gracias a que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios la escogió a ella para que en sus vientres se encarnara el Hijo de Dios,
gracias a esa predilección, a esa elección, la Virgen es purísima, es santa y fue purificada para recibir en su vientre al propio Hijo de Dios. Finalmente, ¿qué dice San Agustín acerca de la virginidad de la Virgen María? Dice que antes, durante y después del parto, la Virgen Santísima mantuvo su virginidad y por eso la llama virgen al concebir, virgen en el parto, virgen intacta, virgen encinta, virgen grávida, virgen perpetua. De modo que esto lo dice él, San Agustín, en el sermón 186. Siguiendo la línea de San Ireneo, dice que por una mujer vino al género humano la muerte y por otra mujer vino al género humano la vida. Y así el Papa Pío IX convocó a todos los obispos del mundo y 604 obispos le respondieron por escrito una carta afirmando que era necesario definir, proclamar, promulgar la Inmaculada Concepción de la Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Ello pone de relieve que la preocupación que tenía el Papa Pío IX de expresar con el dogma de la Inmaculada Concepción la fe de la Iglesia. En 1854, Pío IX, con la bula Ineffabilis Deus, afirma el dogma de la Inmaculada Concepción con las siguientes palabras: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original desde el primer momento de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Salvador del género humano, esa doctrina está revelada por Dios y debe ser creída con fe católica por todos los fieles de Cristo, por todos los fieles de la Iglesia Católica. Y así nosotros mañana 8 de diciembre, ya desde hoy, a las 6 de la tarde comienzan las primeras vísperas de la Inmaculada Concepción. Desde hoy a las 6 de la tarde la Iglesia celebra este misterio, este dogma, esta verdad relacionada a la Virgen Santísima. Pues no sé si tengan algunas preguntas, ya solo nos queda 1 minuto y medio. ¿Alguien quiere preguntar alguna duda, hacer alguna precisión? Lulú Aguilar, usted que es la primera vez que participa, ¿qué le parece esta exposición? O él sí, que también nos acompaña hoy por primera vez. Ay, hola, buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Muchas gracias por incluirme en el grupo. Me parece súper importante estudiar estos dogmas de María, de nuestra Santísima Madre. Como católicos, se me va la pila. Como católicos, pues es nuestro deber. Bueno, algo que nos distingue es nuestra veneración y creencia en nuestra Santísima Madre. Como inmaculada, como que nunca el demonio tuvo poder sobre ella. Les quería avisar que mañana no voy a poder estar con ustedes. El miércoles tenemos la clase con el padre José Luis. Entonces los invito a que estemos atentos. Mañana no tenemos. Sí, padre, gracias. Pero el miércoles sí. Bueno, que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos el miércoles.